Desde niña, María la I vivió bajo la sombra de un destino oscuro, marcado por la traición, la soledad y el rechazo. No era una princesa común. Era la hija de un rey convulso, y su sangre estaba teñida de tragedia y furia. Pero nadie podía imaginar que aquella niña destinada a reinar terminaría convertida en una figura aterradora, conocida por sus actos de crueldad y por un final que parecía arrancado de una pesadilla, pudriéndose en vida. La historia de María la I no es solo la de una monarca cruel, sino la de una mujer atrapada en la prisión de sus propios miedos y dolores, que pagó con su cuerpo y alma las consecuencias de un reinado que ella misma selló con fuego y sangre. Hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, María vivió sus primeros años entre esperanzas y conflictos. La temprana muerte de su madre y el distanciamiento de su padre, cuando éste buscó un nuevo matrimonio, marcaron el inicio de un calvario personal para la futura reina. Fue desterrada, despojada de sus derechos y humillada por ser la hija de una reina que había sido repudiada. A medida que crecía, María desarrolló un carácter firme y vengativo. Su ferviente catolicismo la llevó a convertirse en una enemiga implacable de los protestantes que desafiaban la fe de sus padres. Cuando finalmente ascendió al trono, su deseo de restaurar el catolicismo en Inglaterra la convirtió en una reina temida y odiada. El apodo de la sanguinaria no nació por casualidad. Cientos de protestantes fueron quemados en la hoguera bajo su mandato, pero detrás de esa imagen temible había una mujer atormentada. María sufría lo que hoy se cree fueron embarazos psicológicos, que la sumían en depresiones profundas y episodios de angustia. Su cuerpo, debilitado por años de tensión emocional y física, comenzó a deteriorarse lentamente. Los últimos años de María la I fueron un calvario silencioso. Enfermedades desconocidas, probablemente un cáncer uterino o una infección que la consumió desde dentro, hicieron que su cuerpo se pudriera en vida. Su aspecto físico se volvió grotesco. Se dice que perdió dientes, sufrió úlceras dolorosas y un sufrimiento insoportable que la aisló aún más. A medida que su salud se deterioraba, también lo hacía su mente, presa de paranoias y temores. La reina, que una vez fue temida por todo un reino, se convirtió en una sombra de sí misma, un ser roto y abandonado, consumido por el odio, el dolor y la enfermedad. Este es solo el inicio de una historia que no solo habla de poder y crueldad, sino de la trágica humanidad detrás de la corona. María la I fue una reina que se enfrentó a fuerzas que la superaron, y cuyo final dejó una marca indeleble en la historia de Inglaterra. En la próxima parte, exploraremos con detalle los horrores de sus últimos años, los secretos que quiso ocultar, y cómo su leyenda se convirtió en una advertencia sobre el precio del poder absoluto. Desde el momento en que nació, María la I cargó con el peso de un destino marcado por la lucha, la traición y la tragedia familiar. Nació en 1516, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, en un tiempo donde el trono inglés era más una batalla constante que un símbolo de poder estable. La vida en la corte no era fácil, y para una niña que aspiraba a reinar, los años que siguieron serían una amarga lección sobre la fragilidad del poder y la crueldad del ser humano. Una infancia bajo la sombra del rechazo. María no tuvo la infancia típica de una princesa destinada a reinar. Sus primeros años estuvieron marcados por la amenaza constante de la inestabilidad política y religiosa. Su madre, Catalina de Aragón, era una reina respetada, pero la obsesión de Enrique VIII por tener un heredero varón y la imposibilidad de concebir otro niño con Catalina llevó a un conflicto que marcaría para siempre la vida de María. Cuando Enrique VIII decidió divorciarse de Catalina para casarse con Ana Bolena, María fue repudiada oficialmente. Su título de princesa fue retirado y fue considerada ilegítima. A partir de ese momento, vivió una infancia casi en el exilio dentro de su propio país, sometida a humillaciones y apartada de la corte. Este rechazo no solo afectó su estatus, sino que dejó profundas heridas emocionales. La pequeña María, consciente de que había perdido el favor de su padre, comenzó a forjar un carácter firme, tenaz y en ocasiones cruel, alimentado por el resentimiento y la necesidad de demostrar su valor. La formación de una reina rígida y fanática. A medida que creció, María se sumergió en la fe católica, con una devoción que rayaba en el fanatismo. Para ella,
La religión no era solo una creencia, sino una identidad que la definía, y un arma contra quienes la habían humillado y rechazado. Su educación religiosa fue estricta, y ella misma adoptó un papel de guardiana de la fe. Cuando su medio hermano Eduardo VI, hijo de Enrique VIII con Juana Simó, ascendió al trono, su gobierno protestante la colocó en una posición de oposición y conflicto. María no podía tolerar las reformas religiosas que veían en su fe una amenaza a su legítimo derecho y a la identidad inglesa. Su carácter rígido y su fervor religioso se manifestaron cuando, tras la muerte de Eduardo, María logró ser coronada reina en 1553. Su primer objetivo fue claro en restaurar el catolicismo y eliminar la influencia protestante. La violencia y la represión se convirtieron en herramientas para imponer su voluntad, y la persecución sistemática a los protestantes la llevó a ganarse el apodo de la sanguinaria. Los horrores del reinado y la construcción de su leyenda. Durante sus 5 años de reinado, María llevó a cabo una cacería implacable contra los disidentes religiosos. Más de 280 personas fueron ejecutadas por herejía, muchas quemadas vivas en la hoguera. Su corte se convirtió en un escenario de miedo y tensión, donde cualquiera podía ser acusado y condenado. La imagen que quedó de ella en la historia fue la de una reina despiadada, gobernando con mano dura y sin compasión. Sin embargo, esta reputación no debe ocultar que detrás de la figura pública existía una mujer profundamente atormentada, que sufría por la soledad, la traición y el dolor. Uno de los episodios más trágicos de su vida fue su lucha contra lo que hoy se cree fueron embarazos psicológicos. María estaba obsesionada con la idea de tener un heredero que asegurara la continuidad de la corona católica, pero su cuerpo parecía negarse a ello. Los falsos embarazos la sumían en estados de ansiedad extrema y depresiones profundas, afectando su salud mental y física. El deterioro físico y el espeluznante final. Los años de sufrimiento emocional y físico comenzaron a cobrar factura. Documentos históricos y relatos contemporáneos hablan de un deterioro gradual de la salud de María. Se cree que padeció una enfermedad uterina, posiblemente cáncer o una infección crónica, que la consumió lentamente. Las descripciones de su aspecto en esos años finales son escalofriantes: pérdida de diente, úlceras dolorosas, debilidad extrema y un cuerpo que parecía descomponerse desde dentro. El término pudrirse en vida no es una exageración, sino una imagen que refleja la realidad de su agonía prolongada y terrible. Este sufrimiento físico se sumó a su aislamiento y paranoia. La reina, que había comandado con terror, ahora era prisionera de su propio cuerpo y mente, temerosa de conspiraciones y abandonada incluso por quienes la rodeaban. El legado de María la I, aunque su reinado fue corto, el impacto de María la I fue profundo y duradero. Su intento de restaurar el catolicismo fracasó tras su muerte, y su sucesora, Isabel I, estableció un protestantismo firme en Inglaterra. Sin embargo, la leyenda de la sanguinaria quedó grabada en la memoria popular como un símbolo del precio del fanatismo y la crueldad. Pero más allá de la leyenda, María la I es un recordatorio trágico de cómo el poder puede corromper y destruir no solo a los gobernados, sino también a quien lo ostenta. Su historia es la de una mujer atrapada en una corona que la devoró, una reina que se pudrió en vida. Desde los pasillos fríos del Palacio de Westminster hasta los rincones más oscuros de la mente de María la I, el final de su vida fue un descenso brutal hacia la descomposición física y mental. La reina, que un día fue temida y odiada, que hizo arder en llamas a cientos de herejes, terminó atrapada en una cárcel de dolor y decadencia que ni su corona pudo ocultar. Los testimonios de quienes la vieron en sus últimos años hablan de una mujer irreconocible, en su rostro pálido y hundido, la piel marchita que parecía colgar de sus huesos y un aliento tan fétido que la propia corte inglesa evitaba acercarse. La enfermedad que la consumía, posiblemente un cáncer uterino avanzado, no solo destrozó su cuerpo, sino que pareció simbolizar el castigo implacable del destino. En sus días finales, María vivió una soledad profunda. Su marido, Felipe II de España, estaba lejos, más interesado en sus propios asuntos que en cuidar a una reina moribunda y malhumorada. La corte, antes un hervidero de intrigas y conspiraciones, se había transformado en un escenario silencioso, donde pocos se atrevieron a mostrar compasión o cercanía. Pero la descomposición de María no fue solo física. La mente de la reina se volvió presa de paranoias, delirios
y episodios de desesperación. Se rumoreaba que veía fantasmas de aquellos que había mandado a la hoguera, que sentía su presencia en cada sombra, y que sus noches eran un tormento sin fin. La reina que había gobernado con terror terminó siendo víctima de ese mismo miedo. Su muerte en 1558 no trajo paz inmediata. Inglaterra despertó al amanecer con la noticia de que la sanguinaria había fallecido, y aunque muchos respiraron aliviados, otros no pudieron evitar sentir un estremecimiento ante el fin de una era marcada por el fuego y la sangre. Su cuerpo fue enterrado en la abadía de Westminster, pero su leyenda, oscura y temible, nunca desapareció. Con el tiempo, la figura de María la I se transformó. De la reina cruel y sanguinaria, pasó a ser un símbolo de la tragedia humana, un ejemplo de cómo el poder puede corromper y destruir a quien lo posee. Su historia fue contada y retocada, usada por sus enemigos para pintar un retrato aún más aterrador, y por sus admiradores, como advertencia sobre los peligros del fanatismo religioso. Hoy, siglos después, cuando recordamos a María la I, no solo vemos a una reina que quemó herejes, sino a una mujer que sufrió en vida un castigo cruel en la lenta y dolorosa descomposición de su cuerpo y alma. Una reina que se pudrió en vida, cuyo legado nos invita a reflexionar sobre el precio del odio y la venganza. Y así, la historia de María la I sigue viva, no solo en los libros, sino en la memoria colectiva como una advertencia eterna, porque el poder sin compasión, la fe sin amor y la crueldad sin límites solo pueden llevar a un final tan aterrador como el de la reina, que se pudrió en vida. La vida de María la I, más allá de ser un relato de poder y sangre, es también una historia de dolor profundo, un descenso a la oscuridad que marcó no solo su reinado, sino también el curso de la historia inglesa. Para entender su espeluznante final y la leyenda que dejó tras de sí, debemos adentrarnos en los detalles menos conocidos. Los episodios que no aparecen en los libros oficiales y las sombras que persiguieron a la última reina católica de Inglaterra, la infamidad. El padecimiento que consumió a María la I sigue siendo objeto de debate entre historiadores y médicos forenses. La evidencia histórica sugiere que la reina sufrió una enfermedad uterina crónica, posiblemente cáncer cervical avanzado, o una infección pélvica grave que derivó en gangrena y ulceraciones. Los síntomas descritos por los contemporáneos son aterradores en dolores insoportables. Úlceras abiertas, pérdida de dientes, pérdida de peso extrema y un olor fétido debido a la infección. Algunos relatos hablan de que María incluso sangraba profusamente, lo que dificultaba cualquier tipo de tratamiento, que por entonces era rudimentario y casi siempre ineficaz. Este deterioro no solo afectó su cuerpo, sino que también tuvo un impacto directo en su salud mental. El dolor constante y la incomodidad extrema la aislaron aún más, y agravaron su paranoia y ansiedad, ya presentes debido a las tensiones políticas y personales, acumuladas durante años. El impacto político de su agonía durante los años finales del reinado de María la I. La corte inglesa se encontraba en una crisis silenciosa. Su enfermedad debilitaba su capacidad de gobernar y dejaba un vacío de poder palpable. La influencia de su esposo, Felipe II de España, era limitada y poco efectiva, dado que él pasaba largos periodos en su propio reino y estaba más preocupado por sus propios intereses políticos en Europa. La nobleza inglesa, dividida entre católicos y protestantes, comenzó a maniobrar para preparar el terreno para una transición de poder. Muchos ya miraban con esperanza hacia Isabel, su media hermana, que representaba la estabilidad y la continuidad religiosa para la mayoría. El deterioro físico de María fue, en parte, responsable de que su reinado no dejara una huella duradera en términos políticos y sociales, más allá de la restauración temporal del catolicismo. Su incapacidad para tener un heredero que asegurara su dinastía fue una de las principales razones por las cuales su muerte abrió paso a un nuevo capítulo bajo Isabel y Anne, la soledad y la paranoia, una mente en agonía. Las últimas semanas de María la I estuvieron marcadas por una creciente paranoia. Los rumores de conspiraciones y traiciones la rodeaban, y la reina, cada vez más aislada, desconfiaba incluso de sus más cercanos consejeros. Algunos cronistas de la época cuentan que María veía sombras y fantasmas de aquellos que había condenado a muerte durante su reinado, lo que sugiere que su mente se debatía entre la culpa, el miedo y la locura.
Estas visiones nocturnas y episodios de delirio aumentaron la tragedia de su muerte, convirtiendo su final en un tormento tanto físico como espiritual. El funeral y el legado post-mortem. Cuando María falleció en noviembre de 1558, su funeral fue solemne, pero también marcó el cierre de un capítulo oscuro en la historia inglesa. Fue enterrada en la abadía de Westminster con todos los honores, pero su legado no fue bien recibido por todos. Su sucesora, Isabel I, se encargó de borrar muchas de las huellas del reinado de María, restableciendo el protestantismo y promoviendo una imagen muy diferente de la monarquía. A partir de entonces, la memoria de María la Sanguinaria se fue distorsionando, alimentada por la propaganda protestante que la retrató como una tirana cruel y sanguinaria. Sin embargo, con el paso de los siglos, algunos historiadores han empezado a reconsiderar la figura de María la Primera desde una perspectiva más humana, reconociendo la complejidad de su persona, sus sufrimientos y las circunstancias que la llevaron a convertirse en la reina que se pudrió en vida. Reflexiones finales en el precio del poder y el fanatismo. María la Primera es un claro ejemplo de cómo el poder absoluto, unido al fanatismo religioso y las heridas personales, puede transformar a un ser humano en una figura trágica y aterradora. Su vida y muerte nos recuerdan que detrás de la historia oficial, muchas veces glorificada o demonizada, hay realidades duras y dolorosas. Su agonía física y mental simboliza el precio que ella misma pagó por sus decisiones, sus obsesiones y su intento de imponer una fe a sangre y fuego. En última instancia, María la Primera fue víctima y verdugo, reina y prisionera de una época turbulenta que no le dio espacio para la compasión ni la esperanza.